como siempre has hecho, Dios mío, ya que tu palabra es viva, eficaz y cortante, más cortante que toda espada de doble filo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén y amén. Poderoso Jesús. Estábamos leyendo las escrituras en este día, desde por la mañana me levantó el Señor y yo quiero hablarte sobre una de las ocasiones en donde Jesús tuvo que hacer algo por un hombre. Este hombre era un hombre que no dice su nombre, pero él dice que tenía una enfermedad. Gloria al poderoso Jesús de Nazaret. Y vemos que Jesús se encontraba en casa de un gobernador, en la casa de una persona que era alta jerarquía. A lo mejor estaban haciendo una fiesta porque dicen que era en el día de reposo. Poderoso Dios. Pero en aquel lugar, en el día de reposo, había una reunión muy importante y había un hombre que estaba enfermo entre ellos. Mi alma adora a Dios, poderoso Jesús. Y yo comienzo a escudriñar este pedazo de la escritura. Y le empiezo a preguntar al Señor, pero ¿cómo es que este grupo de escribas y de gobernantes estaban reunidos en una casa y no en tu templo? Poderoso Dios, el Señor me dice, es porque era el día de reposo. Y los días de reposo había cosas que tenían que hacer y no las hacían. Por tanto, Jesús también se pasaba hablándole a los escribas y los fariseos que querían traer leyes a ponerle a los hombres por encima de las cosas de Dios y ellos no podían guardarlas. ¿A cuántos adoran a Dios? O sea que en el día de reposo se supone que los altos de la jerarquía estaban haciendo cosas en el templo, consagrando sacrificios, ayudando al sacerdote, pero no, había un grupo que estaba en casa de un gobernador y estaban comiendo y estaban bebiendo. Poderoso Dios. Pero qué bueno que dice la Biblia que donde haya dos o más congregados en su nombre, ahí Él está. Y ellos habían invitado a Jesús de Nazaret. Pero dice la Biblia que no lo habían invitado para que Dios les ministrara a ellos, sino para acecharle. Poderoso Dios. Y entre ellos había un hombre que era hidrópico. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es eso de hidrópico? Una palabra muy difícil de entender y de decir. Y comienzo a buscar lo que era hidrópico, que se deriva de unos síntomas de hidropresía. Poderoso Dios, que no es una enfermedad como tal. Son las condiciones que causan cuando los órganos en el cuerpo no están haciendo su trabajo. Y mira qué cosa más grande que yo seguí buscando y yo decía, Dios mío, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Gloria al Señor. Y es que en aquel tiempo estos gobernantes y escribas y fariseos eran los que estaban a cargo de las cosas del templo, de las cosas sagradas de Dios, que eran los que estaban representando a Dios, pero entre ellos se paseaba la enfermedad, entre ellos se paseaban los demonios, entre ellos se paseaba la escasez, la necesidad. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas como se supone que las estuvieran haciendo. Poderoso Jesús. Y dice la Biblia que en aquella reunión de alta jerarquía de gobernantes, escribas y fariseos, había un hombre que tenía un síntoma, que tenía algo, que nada más de tu verlo a la distancia, sabía que le estaba pasando algo. Poderoso Jesús. Tú podías percibir que algo le estaba pasando a aquel hombre de tan solo verlo, ya que la condición de hidropesía es una condición que viene cuando los riñones, el hígado, no están haciendo su función de bombear el agua en el cuerpo. Y sigo buscando y buscando información sobre esto. ¡Aleluya! Y me deja entender que hay muchas iglesias hoy en día que están hidrópicas. Y el Señor necesita intervenir en cada uno de ellos, así como yo le dije, Señor, si mi iglesia está hidrópica, métete y sánanos también. No permitas que el agua se estanque, no permitas que la unción se estanque, no permitas que el agua se aprese, no permitas que tu espíritu se estanque y se pudra, poderoso Dios. Porque cuando el agua se estanque, lo que trae es muerte, lo que trae es mosquito de dengue, chikungunya, hello. Poderoso Dios, plagas que se busca el hombre. Y seguía buscando sobre el síntoma
hidropesía. Y había un hombre que estaba dentro de los escribas y los fariseos y los gobernantes, que dice que entró a comer con ellos a aquel lugar. Y aquel hombre con esta condición estaba al frente del Señor. Cuando leemos la palabra, en el versículo 2 del capítulo 14 nos dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Poderoso Dios. O sea que de toda la cantidad de personas que habían en aquella casa, solamente había uno que estaba llamando la atención de Jesús de Nazaret. Aleluya, mi alma adora. Cuál sea la condición que tú estás pasando en estos tiempos, no importa la condición, el estatus que tú estés civil, el estatus que tú estés financiero, no importa la posición que tú tengas en el estudio, no, lo que Jesús está mirando es la condición que te está haciendo notar de lejos que algo te está pasando, algo dentro de ti no está transformando, algo dentro de ti no está trabajando como se supone, algo en tu casa no está fluyendo bien y se nota de lejos que algo anda mal, algo necesita Dios hacer en ese lugar. Y yo quiero decirte algo, que no importa la hidropesía que esté pasando en tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte en este momento. Poderoso Jesús de Nazaret. Y aquel hombre estaba al frente, dice la Biblia que estaba al frente de Jesús, estaba delante de Jesús, mientras los otros que estaban buscando cómo acusar a Jesús, aquel hombre estaba diciéndole, si en pocas palabras, Dios mío, yo sé que tú puedes sanarme. Mientras aquellos saduceos, escribas y gobernantes buscaban cómo acechar a Dios a través de la ley, el mismo Dios hecho hombre que estaba en aquella reunión y habían invitado para atacarlo, para buscarle una falta, había un hombre que decía: a mí no me interesa eso, yo sé que tú eres Dios de sobre todas las cosas, yo sé que tú eres el Dios que está sanando por Jerusalén, por Judea, por cualquier lado. Estoy escuchando que la mujer del flujo de sangre ya no está sangrando, aquel endemoniado en el agananeo ya está libre. ¿Cuántas cosas estaba haciendo Jesús en aquel momento? Que aquel hombre se tuvo que haber enterado y llegó a donde estaba Jesús. A lo mejor aquel hombre con aquella enfermedad no pertenecía a aquel estado social, pero a él no le importó el que sea atacado. Dice en los estudios, dice en internet, que la hidropesía es un tipo de síntoma que el agua se acumula en el vientre, en el estómago, y se le pone la barriga a la persona como si tuviese parásito gordo. En muchas veces se le acumula el agua en medio de los tejidos, la piel se le pone como si tuviese moretones. Algo estaba mal en ese cuerpo. Algo estaba mal en aquel lugar que estaban reunidos un día del reposo. Yo quiero decirte, a lo mejor el hombre estaba tratando de honrar el día del reposo que hoy en día le dicen sábado por el Shabbat, que no significa sábado, significa descanso. Pero yo quiero decirte algo, la enfermedad no descansa en tu contra, el enemigo no descansa en tu contra, el ataque no descansa en tu contra, el vicio no descansa en tu contra, los asesinatos no descansan en tu contra, la cárcel no descansa en tu contra, poderoso Dios. Y vino Jesús a reforzar el cuarto mandamiento, en donde le dio a entender a aquel grupo de personas que el día de reposo no es un día de descanso físico. Poderoso Jesús de Nazaret. Hay muchas iglesias que estamos descansando. Hay muchas iglesias que estamos vistiéndonos bonito, que estamos caminando bonito por ahí, pero le estamos dando ventaja a Satanás y los demonios adentro. Muchas iglesias que nos estamos llenando de agua, pero ¿de qué tipo de agua nos estamos llenando? Ya que dice la Biblia en el libro de Jeremías, y me lleva el Señor a este capítulo, versículo 2, versículo 13, en donde había dos cosas que Dios señalaba sobre su pueblo. Una de ellas era que lo había dejado. Poderoso Dios. Lo había dejado. La segunda era que se estaban cavando pozos para ellos mismos, cisternas vacías que no podían retener el agua. Número uno, estaban cambiando el agua viva que era Dios
Y número 2, estaban autosuficientes. Poderoso Dios. Son los dos peores errores que un ser humano puede hacer. Empezar a depender de otras cosas, de otras corrientes que no son de Dios, corrientes del mundo de la maldad. Y número 2, pensar que todo lo tenemos resuelto. Dice la Biblia que aquel hombre hidrópico, el Señor tomó posesión de él. Jesús dando el ejemplo de poder hacer algo ese día. Y Jesús le decía a aquellos escribas y fariseos: ¿acaso es lícito sanar en el día del reposo? ¿Por qué? Porque eran hombres de Dios, mujeres de Dios, que se creían que porque estaban reunidos en un lugar hablando de Dios, Dios quería hacer el resto, ¿no? Gloria a Dios. Había enfermedad entre ellos, había problemas entre ellos, había situaciones entre ellos, y ellos estaban más preocupados en qué comer y beber. Pero mira, yo quiero decirte que había un hombre hidrópico que no estaba pendiente de la comida, ni estaba pendiente de la bebida, estaba pendiente a Jesús de Nazaret. Porque él entendió que el único que pudo haber sanado esa enfermedad era él. Y Jesús lo usa de ejemplo en medio de aquellos altos jerarquías y aquellos gobernantes y aquellos escribas y fariseos. Porque dice la Biblia que Dios coge al injusto, lo levanta, Dios levanta a los rechazados, Dios levanta al menospreciado, Dios levanta al débil, Dios levanta al feo, Dios levanta al cansado, lo levanta. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, para avergonzar a aquellos que se creen que son y no son, para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Poderoso Jesús de Nazaret. Y le hace una pregunta: ¿acaso es lícito sanar en este día? Poderoso. Y dice que mientras ellos callaron, Jesús le tomó. Jesús tomó control de aquella situación. Jesús tomó control de aquel cuerpo. Jesús tomó control de aquel matrimonio. Jesús tomó control de aquella familia. Jesús tomó control de aquella vida que estaba clamando a gritos: necesito que intervengas en mi vida. Poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Y dice que Jesús le tomó, tomándole, le sanó. Hay situaciones que queremos pelear con nuestra fuerza en el área espiritual, en el área carnal. Esto no es con las fuerzas que nosotros podemos pelear en el mundo. Esta área no se pelea con las cosas de la carne, con la ira, la contienda, la división, el ataque, con la pelea. Esto no se pelea de esa manera. Tampoco se puede pelear como Batalá, Chacó, el agua. No se puede. ¿Por qué? Porque eso no te ayuda. Tiene que pelearse con Jesús. En aquel momento Jesús tomó aquel cuerpo. O sea que lo que había dentro de aquel cuerpo tuvo que salir, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad de espíritu. Y cuando el Espíritu inmundo sale, el Espíritu Santo entra y ordena la casa. Aquel hombre fue sano en el momento. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Algo que tenía el hombre que era hidrópico en aquellos tiempos es que estaba obligado a tomar agua porque tenía una sed incesable. Siempre tenía sed. Siempre necesitaba beber agua porque su cuerpo no estaba haciendo el trabajo correcto y se estaba estancando dentro de su vientre. Tenemos que ser como este hombre hidrópico, que necesitamos siempre buscar más del agua de vida, el agua de vida, el agua de vida que Jesús de Nazaret le quiso llevar a aquella mujer samaritana cuando se encontraba en el pozo de Jacob. Aquí estamos hablando de los pozos que Dios le estaba señalando a su pueblo en el libro de Jeremías. Habían pozos de promesa, pero eran pozos escalvados por el mismo hombre, pozos que no estaban reteniendo el agua, eran fuerzas humanas, eran situaciones que el hombre quería resucitar el mismo a los hombres, el hombre quería salvar el mismo a los hombres. Hoy en día estamos viviendo lo mismo, en donde el hombre quiere cambiar al
al ser humano, pero haciendo las cosas que le toca el Espíritu Santo. Solamente Dios cambia, solamente Jesús liberta, solamente Jesús rompe cadenas, solamente Jesús sana, Aleluya. solamente Jesús liberta. Aleluya. Y me venía a la mente cómo es que Pedro estaba rodeado de agua cuando se estaba hundiendo. Porque aquel hombre hidrópico estaba lleno de agua dentro de su vientre, pero le estaba haciendo daño. Alaba la gloria. Porque no toda la agua que podemos beber es para bien. Porque Pedro estaba rodeado por agua afuera cuando se estaba hundiendo, que había salido de aquella barca, y el agua que estaba entrando por su boca no era para salvación, era agua para ahogarlo, era agua para hacer que él muriera, era agua salada. Poderoso Jesús. Santo. Sin embargo, Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana, en donde le pide agua. Y ella le dijo: ¿cómo yo te voy a dar agua a ti? Si los judíos y los samaritanos no pueden hablarse. Es lo mismo que estaba pasando en aquella reunión con los fariseos y los gobernantes, que tipificaban el pueblo de Dios, pero había necesidad entre ellos y no la querían suplir. ¿Por qué? Porque a lo mejor el agua que le estaban dando a aquel hombre hidrópico era agua de hombre, era agua que no llevaba a la vida eterna, como era el agua que le prometieron a la mujer samaritana. Poderoso Dios. Aleluya. Te adoro, Jesús. Aleluya. Fluye, Espíritu Santo. La hidropesia es algo que cuando ataca el cuerpo del ser humano hace que la sangre no corra como tiene que correr en el cuerpo, porque la sangre se coagula y se pone espesa y comienzan con los problemas en el corazón y las arterias. Hoy en día hay muchas iglesias que están viviendo bajo una hidropesia espiritual, en donde están corriendo como un fluir de agua, pero es una agua que están sacando de lugares creados por el hombre. Están usando sabiduría del hombre, están usando leyes de hombre, están usando el poder del hombre. Algo que es efímero, algo que es emocional, algo que en el momento está y después se va. Pero yo quiero decirte algo: las cosas de Dios no pueden ser efímeras, no pueden ser de parte del hombre, porque lo que el hombre da es malo. He aquí, todo hombre es mentiroso, solamente Dios es veraz. Poderoso Jesús de Nazaret. Y yo me recuerdo cuando yo caminaba por aquel área de Sidra, Calle, copiando droga para arriba y para abajo, en la oscuridad, en el silencio de la noche, buscando esa agua que otorgaba el punto de droga y me saciaba, y en vez de hacerme bien, lo que me estaba era matando. Y yo quiero decirte algo hoy en día: cuando yo averigüé lo bueno que es estar en la presencia del Todopoderoso, es mejor que la marihuana, es mejor que la cocaína, es mejor que la heroína, que extrae cualquier otra droga. Por eso es que hoy en día nos reunimos en este lugar a compartir el agua de vida que brota, el agua de Dios que está fluyendo, el agua del poder del Espíritu que corre como río de agua viva en cada uno de nosotros, para no hacerte daño. Como decía mi esposa, yo no sé cómo pueden predicar que Dios es malo, que Dios está esperándote para castigarte. No, dice la Biblia que cuando un hombre se arrepiente, Dios coge sus pecados y los tira al fondo de la mar y nunca jamás se acuerda de ellos. ¡Qué lindo Dios! Gracias, Jesús. Cristianos hidrópicos, anda papá, que por fuera se les está notando la acumulación de sangre. ¿Por qué? Porque no pueden suplir la necesidad, porque oran y oran y oran, pero su fe mengua. ¿Por qué? Porque no quieren ejecutar las obras. Muéstrame tu fe por tus obras, poderoso Dios, porque ven la necesidad y no la suplen. Oran y oran para que Dios haga, pero ellos no se mueven. Y la hidropesía se ha venido a convertir en estatuas que tienen ojos y no pueden ver la necesidad, tienen boca y no pueden adorar a Dios, tienen palabras, pero son palabras de hombre
hombre. Todo lo que hacen lo hacen para agradar al hombre. El apóstol Pablo habló de esto. ¿Acaso tenemos que agradar al hombre primero que a Dios? Santo Yes. Mi alma adora al Todopoderoso. Gracias, Rey de Reyes. Te adoramos. Jesús sana un hidrópico. Una persona que bebía y bebía y no se saciaba. Pero en esta hora queremos compartir con ustedes aquel que le dijo a aquella mujer samaritana: si supieras quién te está pidiendo de beber, el agua que yo doy es el agua que quita la sed, y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Ya es tiempo de cambiar de fuente, ya es tiempo de cambiar de cisterna. Hoy es el día de venir a ese que te está dando vida y vida en abundancia, a ese que te dice que si no nace del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que volver a nacer. Cristo está a la puerta, el arrebatamiento está a la puerta. Estamos a punto de ser levantados a los cielos y encontrarnos con el dador de la vida, el Dios de los espíritus, verlo cara a cara, poder tocar sus heridas, ver su rostro, ver su amor total como si fuese el sol, porque dicen que nuestra fuente de luz no vamos a tener dolor, no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimiento. Un lugar donde todo será de día, donde la noche no va a tener espacio, donde Satanás y los demonios no tienen parte, no tienen suerte, no habrá sufrimiento, no habrá problema. Esa es la nueva Jerusalén. Mi alma adora a Dios. Gloria al Y Señor. le dice Jesús a aquel grupo de escribas y fariseos: ¿quién de vosotros, si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día del reposo? Usando aquel hombre hidrópico como ejemplo, comparándolo con un asno, con un buey. En otras versiones dice un hijo. ¿Quién de ustedes, si su hijo cae en un pozo, no va a hacer lo imposible para levantarlo? Aleluya. No va a hacer lo imposible para rescatarlo. Muchos de nuestros familiares se encuentran estancados en lugares así, en donde están a punto de ser ahogados por el agua del sucio que provoca aquel estanque, que cada vez que llueve lo que hace es que se inunda más todavía, que cada vez que se mueve lo que hace es que se hunde más todavía. Pero en este día Jesús de Nazaret está dispuesto a extender su mano, a enviar esa soga que rescata, que saca del lago cenagoso a ese, aquel que está mirando tu necesidad en medio de los que te están menospreciando, aquel que te está mirando en medio de los que te están sacando el codo, están usándote porque no tienen más nada. Pero va a llegar un momento que va a hacer otro cero a la izquierda de su parte, y ahí Jesús estará dispuesto para levantarte. Poderoso Dios, el único que se fijó en cada uno de nosotros cuando ya más nadie quería bregar con nosotros, cuando la hidropesía había tomado control de todo nuestro cuerpo. Te adoro, Jesús. Poderoso Dios, Qué bueno eres, Dios. Gloria al Jesús Señor. está dispuesto a sanar esos lugares que no están funcionando bien. Jesús está dispuesto a sanar esas personas que no están funcionando bien. Jesús está dispuesto a extenderle la mano. Sí, Jesús, gracias, Señor. Te adoramos. Poderoso Dios, tenemos que volver al agua de vida que es nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que volver a la cisterna del cielo que es nuestro Dios. Tenemos que volver al comienzo donde todo comenzó. Aquel que cuando clamábamos nos respondía, aquel que te levantaba por las madrugadas a orar, aquel que te daba palabra y tú no sabías qué hacer con la palabra, aquel que tú le hablabas a todo el mundo de lo que estaba haciendo en tu vida, pero llegó una enfermedad, hidropesía, y detuvo el fluir del agua, y detuvo el fluir de la sangre, y detuvo tus órganos, y algo poco a poco fue contaminándote. Pero qué cosa grande, que venga la plaga que venga, no tocará tu morada, porque si estás bajo las alas del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Mi alma adora a Dios, poderoso Dios. Ponte de pie, hermano, vamos a despedirnos con una oración. Y Aleluya. Jesús sanó a un hidrópico, Él hizo una todo. persona que estaba llena de agua, llena de agua, llena de agua.
pero no era el agua de vida eterna. Poderoso Dios. Aleluya. Solamente Jesús salva. Solamente Jesús liberta. El pan del cielo. Aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Es el mismo Dios que sigue bendiciéndonos hoy. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra, Jesús, por cada uno de nosotros. Bendícelos de manera especial. Mira a los vecinos a la distancia. Padre, sana sus enfermedades. Cambia, Dios mío, lo que tengas que cambiar adentro, porque el cambio comienza de adentro para afuera, Dios mío. Mira lo más profundo que tenemos adentro, dañándonos, en lo más adentro de nuestro ser, Dios mío. Raíces de amargura, ira, contienda, dolores del pasado, depresiones, cosas que nos pasaron y nadie sabe. Dios mío, tú eres el que cambia esas cosas. Hoy, Dios mío, permitimos que tú entres a nuestros corazones y seas tú cenando con nosotros y nosotros contigo, Padre. Bendícenos con tu agua, límpianos de adentro para afuera, purifícanos de adentro para afuera y que podamos reflejarte, que podamos sentirte, que podamos servirte con honor y gloria, Dios mío, orgulloso de que estamos contigo siempre y tú estarás con nosotros, Dios mío, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para nosotros, porque para uno la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que me sacó de la drogadicción? ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que me sacó de la muerte cuando fueron a matarme el único que estuvo conmigo? ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que me ha prosperado? ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que me da agua limpia todos los días? De aquel que sacia mi sed, de aquel que bendice mi casa, de aquel que bendice mi familia. ¿Cómo voy a avergonzarme de Jesús? Poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Santo. sigue obrando a favor de tu pueblo y de Peña Pobre, Dios mío. Te damos la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a perseverar. Bendice cada uno de los que están escuchando, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. A su nombre. Poderoso Dios, de nuestro Señor. Hasta aquí nuestra parte. El Señor te bendiga. Nos estaremos viendo pronto. Poderoso. Aleluya. Poderoso.